Bienvenidos al canal Datos y Ciencias Sociales. Este video corresponde a una serie dedicada a autores que hicieron aportes a la demografía antes de la aparición de Malthus a fines del siglo XVIII, considerado por algunos como el padre de la demografía. En este capítulo veremos los aportes de John Grout a la demografía. John Grout nació en 1620 en Londres. Comenzó a trabajar a los 16 años con su padre, quien se dedicaba al comercio de paños. Mediante esta profesión alcanzó en poco tiempo una distinguida posición entre los mercaderes londinenses. En su paso por la milicia alcanzó el rango de capitán mayor. Su decadencia económica sucede a partir de 1666, cuando su casa sufre un accidente y es alcanzada por el fuego. Continuó padeciendo adversidades hasta 1674, cuando muere de ictericia en la más absoluta pobreza. A pesar de que se ganaba la vida como camisero y sin poseer educación formal en matemática, examinó los registros de nacimientos y muertes anotadas por las autoridades parroquiales en la ciudad de Londres para un periodo de 50 años. A partir de las mismas, Brown encontró regularidades estadísticas en la causa de muerte, razones de sexo, sobrevivencia, entre otras. Por ejemplo, cerca de un tercio de los nacidos vivos se moría en los primeros 5 años de vida. Las parejas casadas tenían 4 hijos en promedio. La mortalidad urbana era superior a la rural. La mortalidad mantenía un patrón estacional en Londres, etc. Así como también realizó estimaciones y proyecciones de la población, destacándose su desarrollo de las tablas de mortalidad. Recibió financiamiento de personas ricas interesadas en obtener información sobre zonas no afectadas por la pandemia a las cuales poder migrar. Se ocupó de realizar una evaluación de la calidad de la información de mortalidad. Entre otros déficits, encontró subregistros en las causas de sífilis, abortos, niños nacidos muertos, que se ocultaban modificando el número de nacimientos real. Fue el primero en proponer tratar la información poblacional a través de la creación de una agencia gubernamental encargada de la recolección e interpretación sistemáticas de la información sobre nacimientos, casamientos y muertes, y de su distribución según sexo, edad, ocupación, nivel educativo y otras condiciones de vida. Esto llevó a que en 1667 se introdujeran en París los boletines de mortalidad y además se avanzó en la creación de centros estadísticos estatales. La influencia de Grout también se trasladó al resto de Europa, avanzando en el compromiso de realizar un uso más preciso del registro de los nacimientos y muertes. A esta forma de tratar la información la denominó aritmética política, y justamente Grout es conocido como el fundador de este sistema. Grout logró aportar elementos básicos para los análisis demográficos y sanitarios. Las tablas de vida fueron publicadas debido a la insistencia de su amigo el médico William Petty, a quien dedicaremos el capítulo siguiente. Petty, al igual que Grout, publicó por la misma época trabajos relacionados con los patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad entre la población inglesa. Las tablas de vida permitían conocer cuántas personas sobrevivirían en distintos momentos. Por ejemplo, la tabla de mortalidad de Londres de 1665 daba cuenta que de 100 nacimientos, 36 morían antes de cumplir los 6 años, 60 antes de los 15 años, 75 antes de los 25 y así sucesivamente hasta llegar al grupo abierto de 75 años y más, en que solo sobrevive una persona. El desarrollo de las tablas de vida fue utilizado por las compañías aseguradoras para fijar adecuadamente los precios de los seguros de vida, muy comunes en Inglaterra y Gales desde mediados del siglo XVII. Grout infirió que una proporción determinada de las muertes se vinculaban a ciertas enfermedades crónicas y otras de gran presencia en la ciudad de Londres, mientras que la incidencia de enfermedades epidémicas no presentaba ninguna regularidad y la cantidad de muertes era fluctuante en el tiempo. A partir de la cantidad de nacimientos según sexo, determinó que nacían más varones que mujeres. Esta constante biológica se mantiene hasta la actualidad, intentando explicar este fenómeno considerando distintos tipos de elementos. Grout observó a una práctica llevada a cabo por las mujeres que se mantiene hasta la actualidad. Las mujeres, a diferencia de los varones, visitan con mayor frecuencia al médico, aumentando su nivel de prevención frente a distintos tipos de afecciones. Argumentó que los hombres son más desmedidos que las mujeres, por lo que mueren en mayor medida a causa de sus vicios, antes que las mujeres por la debilidad de su sexo.
En esta época se consideraba que existía una debilidad inherente del sexo femenino. Y además, como hay una mayor cantidad de nacimientos de varones que de mujeres, los primeros mueren más. En los siguientes años, los trabajos realizados bajo el método de Grown y Petty llevaron a la elaboración de cuantiosas leyes de enfermedad que principalmente se referían a las probabilidades de enfermar a determinada edad, de permanecer enfermo durante un número específico de días y la de fallecer por determinadas causas de enfermedad. A Grown se lo declaró fundador de la estadística poblacional y de la bioestadística, así como también el iniciador de la estadística demográfica sanitaria. En particular, su contribución de las tablas de vida cambió el modo de estudiar la demografía, al punto de considerarse como el inicio de la demografía en su sentido actual. Existen posiciones encontradas respecto a si el origen de la demografía le corresponde a Grown o Petty. En el primer caso, la demografía formaría parte de las ciencias naturales y en el último de las ciencias políticas. Sus aportes fueron la base de posteriores estudios de la mortalidad, morbilidad y longevidad, ofreciendo funciones que explican los cambios dinámicos en las pautas de supervivencia de diferentes poblaciones, partiendo simplemente de datos de población y de funciones.